sabemos que la salvación de nuestra alma se da en un proceso y vemos claramente dos fases en ese proceso, y el primero es la salvación de la paga del pecado. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que nosotros veníamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque todos éramos dignos de muerte, porque la paga del pecado es muerte, dice. Y entonces sabíamos que nosotros íbamos en un camino que nos llevaba directamente al infierno, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo y reconocimos, tuvimos fe, porque la salvación es por fe en el Señor Jesucristo, la primera etapa de esa salvación, y también la otra etapa también es por fe, porque tenemos que caminar en fe. Pero cuando venimos al Señor Jesucristo y le confesamos y le pedimos que Él viniera a nuestro corazón y le reconocimos como el Hijo de Dios, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ese día se operó en nosotros la salvación de la paga del pecado. Esto usted ya lo sabe, lo estamos recordando para que tengamos bien afianzado eso, ¿verdad? Entonces quiere decir que a partir de ese momento, ese día que usted vino al Señor, usted ya no va para el infierno. Usted ya no está muerto. Vino Jesús y nos dio vida. Pero lo que sucedió, mis hermanos, en ese momento cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, es que nosotros nacimos de nuevo. Así lo dice Juan capítulo 3. Nacimos de nuevo. Pero así como un recién nacido en lo natural, y usted ha visto los recién nacidos, así como un recién nacido viene a este mundo, viene con todo lo que Dios le ha dado como parte de su espíritu, alma y cuerpo, pero él tiene que crecer. Porque un bebé trae sus manos son pequeñas, pero tienen que desarrollarse para que sean perfeccionadas y llegar a ser un hijo maduro, un hijo adulto. Igual su mente, si lo hablamos desde el punto de vista natural, también tiene que crecer y tiene que desarrollarse. Y todos los órganos de su cuerpo se tienen que desarrollar. Esa es una ley que así le plació a Dios ponerla en nosotros. Y así como en lo natural, nosotros un día nacimos como bebés y fuimos creciendo. Algunos todavía están en etapa de adolescentes, otros ya somos adultos, otros adultos mayores, ¿verdad? Amén. Así como nosotros tuvimos que pasar ese proceso, en lo espiritual también Dios quiere que nosotros crezcamos. Entonces esa semilla que Él vino a poner un día en nuestro corazón, nosotros debemos trabajarla, mis hermanos, para que un día podamos nosotros llegar a ser hijos maduros de nuestro Padre Celestial. Hoy somos hijos, pero somos hijos recién nacidos o pequeños. No sé qué, usted evalúese en qué estatura está allá. Hay que preguntarle al Señor cómo vamos en ese proceso de crecimiento. Pero nuestro objetivo, nuestra meta, y ese es el supremo llamamiento, mis hermanos, es que lleguemos a ser perfectos como nuestro Padre es perfecto. Que lleguemos a ser santos como nuestro Padre es santo. Y que lleguemos a desarrollar y a perfeccionar la misericordia en nuestro corazón para que lleguemos a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Y mansos y humildes como lo cantábamos hace un momento a los pies de Jesús. Y en ese contexto yo le voy a invitar a que me acompañe, por favor, a Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Y este es un pasaje que ya lo hemos leído. Incluso si usted ya recibió el diplomado, se le va a parecer conocido esto, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 1, dice: desechando pues
toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Deseen, dice, como niños recién nacidos. Ve, aquí nos dice como niños recién nacidos, la leche espiritual, pero la leche espiritual, ¿qué dice? No adulterada. Porque recuérdense que hoy en nuestro mundo hay mucha leche espiritual, pero que está adulterada. Cuando usted habla de la leche en lo natural, ¿cómo sabe que está adulterada? Porque le echaron agua, ¿verdad? La arralaron, la suavizaron, mis hermanos. Y eso es lo que pasa ahora en nuestro mundo, ¿verdad? Incluso en nuestras iglesias. Que estamos suavizando los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos acomodar a todas las personas y que todos estén cómodos, estén contentos, estén felices. Pero ese no es el propósito de Dios. El propósito de Dios, dice, es que nosotros deseemos como niños la leche espiritual no adulterada, porque solamente con esa leche vamos a crecer para salvación. Pero no, yo ya soy salvo, pues. Sí, pero estamos hablando de ese otro proceso que se da en nuestra vida. Pero mire lo que dice la palabra de Dios, porque aquí Dios nos dice que nosotros no podemos desear la leche espiritual no adulterada, y nuestra tendencia, mis hermanos, es a desear la leche adulterada. ¿Por qué? Porque no hemos desechado todavía esas 5 cosas que nos menciona ahí la palabra de Dios. Y hoy vamos a dar un pincelazo de qué es cada una de esas 5 cosas para que nos recordemos. Y mire, todo esto usted ya lo conoce, porque en Marcos 7 del 21 al 23 estas cosas están, solo que tienen otros nombres. Pero principalmente el Señor nos pide que hoy pongamos ojo en estas 5 cosas, porque si no, no vamos a crecer espiritualmente. Entonces, entendiendo que crecer espiritualmente es que en nosotros se forme el carácter de Cristo Jesús y también el carácter del Padre. Ser sanados y liberados de todo aquello que hay en nuestro corazón que es contrario a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, entonces empecemos con el primero. El primero es la malicia. Yo no sé si ustedes se recuerdan cuál es la primera maldad que aparece en Marcos 7:21. Los malos pensamientos. Y fíjese que esa malicia es aquello que ya por naturaleza en nosotros hay, esa tendencia a pensar mal. Eso es la malicia. La tendencia a pensar mal de las cosas, de las personas, pero principalmente a pensar mal de Dios. Porque esa malicia, esos malos pensamientos, mis hermanos, nos llevan a formarnos una imagen torcida, no solo de las personas, sino también de nuestro Padre Celestial. Cuando nosotros incluso vemos que estamos pasando situaciones que no son las que nosotros quisiéramos, principalmente se da cuando nosotros estamos pasando alguna prueba, o cuando las cosas no salen como nosotros quisiéramos que salieran. Entonces nosotros vamos y empezamos a formarnos una idea equivocada de Dios. Es que Dios a mí no me quiere, Dios a mí no me bendice, porque al otro hermano sí lo bendice. Igual pensamos mal de las personas. Y viene eso a provocar en nosotros una desconfianza en el propósito de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El ejemplo más claro de todo esto es el pueblo de Israel. ¿Cuántos se recuerdan el pueblo de Israel? Cuando ellos salieron de Egipto, en las primeras circunstancias adversas que ellos comenzaron a tener, por ejemplo, frente al Mar Rojo, lo primero que empezó a denotarse ahí con la murmuración, con el chisme, con la queja que ellos fueron a manifestarle a Moisés, era la desconfianza en los planes que Dios tenía para ellos. Y miren, muchas veces a nosotros nos pasa lo mismo, porque Dios ya te ha dicho cuáles son los planes que Él tiene para ti y para mí.
La palabra de Dios dice que Él tiene planes de bien, tiene pensamientos de bien. Él quiere bendecirnos. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas buena salud, así como prospera tu alma, dice la palabra. Él tiene buenos deseos, pero tenemos que entender, mis hermanos, de que para que ese propósito de Dios, ese propósito de tener una vida de bendición, una vida del reino, que es una vida de justicia, de paz y de gozo que da el Espíritu Santo, tenemos que pasar ciertos procesos porque no estamos preparados para esos planes que Dios tiene para nosotros. Y por eso es que dice, fíjense que nos da como prerequisito para que nosotros tengamos ese verdadero anhelo de la palabra, de esa leche espiritual no adulterada, nos pone como prerequisito trabajar con estas 5 cosas. Entonces, si hoy por hoy a mí no me apetece alimentarme de esto, mis hermanos, hay que ponerle atención a ese versículo. Cuando no tenemos hambre de la palabra, cuando no tenemos hambre de la leche, y no digamos del alimento sólido, que ya deberíamos de tener todos nosotros hambre del alimento sólido, es porque aún tenemos problema con estas 5 cosas. Primero, la malicia, la desconfianza. ¿Qué otra cosa nos dice la palabra? El engaño, dice. Fíjese que cuando usted va a ver a la concordancia de Strong la palabra engaño, dice que esa palabra significa una trampa, significa un señuelo, que le tiran a usted algo que no es. Se recuerda que es un señuelo, ¿verdad? Es principalmente, veo yo, los que van a pescar, que le ponen ahí en la caña de pescar, en el ganchito, ¿verdad? Ponen un adornito ahí para que los peces vayan y muerdan. Y ahí los atrapan, ¿verdad? Pues así nos pone el enemigo. Y el engaño, mis hermanos, lo que hace es que nos hace vivir atrapados. Él nos atrapa y no nos permite salir no nos permite salir a flote, porque ¿cómo nos atrapa? Haciendo que nosotros pongamos nuestra confianza en las cosas, en las personas, pero no en Dios. Y por eso es que la palabra de Dios, Jesús nos dice claramente ahí en Mateo capítulo 6, no vamos a ir a verlo, en Mateo 6:25 dice que no nos afanemos, porque el engaño nos hace que nos afanemos, mis hermanos, de las cosas materiales, de las cosas naturales, que verdaderamente algunas las necesitamos, pero otras cosas son pura vanidad. Son pura vanidad. En Mateo 6:25 dice, no se afanen, no se afanen, no se afanen porque han de comer, o porque han de beber, o porque han de vestirse. Y en ese contexto dice, mejor busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás Dios se los va a añadir. O sea, enfoquen bien hacia dónde está su confianza, confíen en el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Pero a veces nuestra confianza está en las personas. ¿En qué otra cosa ponemos nuestra confianza? El mismo Señor Jesús también nos dice que hay un engaño, y ese es un engaño que nosotros tenemos que trabajar en él. Porque aunque usted me diga que no lo tiene, hermano, yo lo tengo también. Y es el engaño de las riquezas. ¿Se recuerda en la parábola del sembrador? Leámoslo, Marcos 4:19. Mejor ese sí leámoslo. Marcos capítulo 4, versículo 19. Y eso a veces nos tiene capturados, y por eso es que no prospera, por eso es que no deseamos la palabra de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios va a venir para sanarnos de todo esto. Dice Marcos 4:19, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces ahora entendemos por qué esto es un prerequisito para que nosotros deseemos la palabra. Porque si nosotros no trabajamos con este engaño, el engaño de las riquezas en este caso, lo que va a pasar es que cuando recibamos la palabra,
ese engaño va a matar la palabra, va a matar la semilla de la palabra. Por eso es que el Señor nos dice antes, trabajen en el engaño. ¿Y qué otro engaño hay? También dice el engaño del pecado. Vamos a Hebreos capítulo 3. No vamos a entrar a ver todo eso porque no estamos viendo, tendríamos que hacer un estudio de cada uno de estos, ¿verdad? Pero solo es un pasón. Hebreos capítulo 3, versículo 13. Dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Miren, el pecado es engañoso, porque cuando nosotros todos los que hemos pecado, sabemos que el pecado nos atrapa, mis hermanos. Tiene esa capacidad de atraparnos. Por eso es que esta palabra engaños tiene que ver con ser atrapados. El engaño, el pecado nos atrapa. ¿Por qué? Porque es agradable. Ya lo hemos estudiado acá. Es agradable. Si no fuera agradable, nadie pecaría. Mire, mi hermano, si decir malas palabras no fuera rico, nadie diría malas palabras. Y eso que nos estamos yendo solo por un lado. Pero hay muchas otras cosas más que nos atrapan, y créame que el pecado lo atrapa a uno y cuesta después soltarse de ese engaño. Entonces, y se endurece nuestro corazón, dice la palabra de Dios ahí. Conforme uno más se está yendo por el pecado y se aleja de las cosas de Dios, créame, el corazón se va endureciendo, se va volviendo insensible, y cuando uno siente, mis hermanos, ya está totalmente atrapado por el pecado. Entonces tenemos que trabajar en eso. ¿Qué otra cosa? Y le voy a decir, estas cosas todas van de la mano, porque fíjese que cuando hablamos del engaño y cuando hablamos de la malicia, tiene que ver también con maldecir, que es la última de estas 5, pero la hipocresía tiene que ver con el engaño, ¿o no? ¿Verdad que sí? Porque ¿qué es la hipocresía? Vaya usted a la concordancia de Strong después cuando salgamos de esta reunión y lea qué es hipocresía. Y la palabra hipocresía significa fingir, pero también significa engañar. Tiene que ver con el engaño. Solo que aquí tal vez es un engaño diferente, porque esto se refiere a que nosotros aparentamos algo que no somos. Y ojo, la hipocresía se puede dar a nivel espiritual. Bueno, de hecho, toda la hipocresía es espiritual, pero puede también transformarse en una hipocresía natural cuando nosotros aparentamos físicamente lo que no somos. Lo que buscamos es que los demás piensen que yo soy algo que no soy. Me he visto para que los demás vean cómo me he visto. Y en lo espiritual aparento tener dones que verdaderamente no tengo. Y miren que eso se puede fingir. Yo le voy a decir algo. Usted puede fingir tener el don de lenguas, haber recibido ya el Espíritu Santo. Y si nosotros no lo hemos recibido, pero estamos hablando en lenguas y lo hacemos solo de nuestra carne, ahí estamos siendo hipócritas. Estamos engañando y lo hacemos para que los demás vean que somos algo que no somos. Y en ese contexto, el Señor amonestó tremendamente a los fariseos, porque realmente ellos eran exactamente eso. Ellos fingían algo que no eran. Se vestían de ropas lujosas, les gustaba vestir trajes ostentosos, por fuera se miraban limpios, dice Jesús, pero por dentro ellos estaban llenos de maldad, llenos de inmundicia. Vamos a Mateo capítulo 23, solo para que veamos un ejemplo, porque Jesús los amonestó en muchas ocasiones. Pero una de las más fuertes, podríamos decir, o una de las más claras, fue aquí en Mateo capítulo 23.
Mateo 23, leamos versículos 25 y 26. Y mire que eran los líderes espirituales de aquel entonces, como nos ha enseñado el pastor. ¿Cómo estaremos los líderes espirituales de este entonces? Versículo 25 y 26 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos! Pongámoslo aquí, ministros. Hipócritas, dice, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato. O sea, se presentan como santos por fuera, se presentan limpios por fuera. Yo hoy que estoy aquí enseñando, mis hermanos, o predicando, según ustedes yo estoy limpio, pero nadie sabe. Ustedes no lo saben. El único que sabe es Dios si verdaderamente estoy limpio. Pero dice, se presentan limpios, ¿verdad? Limpian, fuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de, ¿qué dice? De robo e injusticia. Probablemente en aquel entonces era en lo natural, porque también robaban del templo, robaban de lo que entraba al templo, se enriquecían de lo que entraba al templo. Bueno, y no digamos hoy, ¿verdad? El Señor no nos puso a los ministros para enriquecernos del evangelio. De paso, Él nos bendice, pero ese no es el propósito. De robo y de injusticia. ¿Por qué injusticia? Porque no obraban, no actuaban conforme a la voluntad de Dios, sino a su propia voluntad. Y dice en otro pasaje que les imponían incluso cargas al pueblo que ni ellos mismos podían llevar, ni tenían interés en llevarlas. ¿Y qué más dice en el 26? Dice, fariseo ciego. O sea que la hipocresía es ceguera espiritual, mis hermanos. Fariseo ciego. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Es decir, trabajemos primero, mis hermanos, en la limpieza de nuestro corazón. Y entonces lo que vamos a hacer por fuera ya no va a ser pura apariencia, sino que vamos a cambiar. Por eso es que yo entiendo muy bien lo que hemos hablado sobre nuestro vestir, sobre el vestir de los varones, de las señoritas. Eso no es lo más importante. Pero si nuestro corazón está siendo transformado, está siendo cambiado, va a haber un resultado y vamos a reflejar ese cambio. Vamos a reflejar esa transformación que ha habido en nosotros. Ya va a haber cosas que no vamos a sentirnos cómodos porque el Espíritu Santo va a hacer la obra en nosotros y nos va a hacer mostrarnos tal como somos. Recuérdese que a eso es a lo que aspiramos como esposa del Cordero, que algún día espero que todos lleguemos a estar ahí. La esposa del Cordero es transparente, igual que el Cordero. La esposa del Cordero refleja totalmente la luz del Cordero. No distorsiona nada. Entonces, ese día que yo espero que llegue, entonces usted y yo nos vamos a presentar ante los demás como realmente somos. Es más, eso va a ser en el rapto. Cuando nos veamos y veamos verdaderamente el nivel de gloria que tenemos. Hoy por hoy ustedes miran algunos y damos la impresión de que tal vez podemos tener un nivel de gloria más alto. Pero ese día nos vamos a dar sorpresas porque nos vamos a ver como somos. Vamos a dejar de ser hipócritas porque Dios va a quitar eso que nos cubre de hipocresía. Ahí sí verdaderamente nos vamos a ver como somos, ¿verdad? Entonces hay que limpiar primero lo de dentro. ¿Y qué es lo de dentro? El corazón. El corazón. Por eso dice la palabra que es bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos sí verán al Padre, porque van a ser limpios como Él es limpio. Amén. ¿Qué otra cosa? Las envidias. Fíjese que cuando yo fui a buscar
La palabra envidias, ¿sabe qué quiere decir? Languidecer o consumirse. O sea, yo veo lo que el otro tiene y yo empiezo a morirme por dentro. Son esos celos amargos de los que habla también la palabra. Desear lo que no me ha sido dado en la voluntad de Dios y que tal vez le ha sido dado al otro. Por eso se convierte en envidia, porque yo quiero lo que el otro tiene, sin pensar que Dios tiene un propósito para cada uno y nos da a cada uno conforme Él decide, porque tiene un propósito que debemos cumplir. No que esté mal que anhelemos cosas buenas de los demás. Yo le pido al Señor en mis oraciones, y créame que sí lo he hecho, y Señor, tú estás de testigo que sí lo he hecho. Yo le he dicho, Señor, yo quiero tener el entendimiento de la palabra que tiene mi pastor. Eso es algo bueno, pero y es en la voluntad de Dios. Pero si el Señor me lo da, bueno, pues me tengo que esforzar también por eso, pues, ¿verdad? Porque tengo que meditar yo también en la palabra, las mismas horas que Él pasa meditando en la palabra, tengo que pasar orando las mismas horas que Él pasa, y si puedo más, ¿verdad? Para que el Señor tenga misericordia de mí. Sí hay cosas que sí debemos, pero la envidia es cuando hay un celo, hay algo que me amarga, hay algo que me está apagando. Por eso es que dice languidecer o consumirse, hermanos. Son cosas que tenemos. Y por último tenemos, porque ya vamos con el tiempo, las detracciones. Y dice todas las detracciones. Quiere decir que hay varias. Pongámosle ojo a lo que dice la palabra. Cuando habla, por ejemplo, de las maldades y dice los adulterios, es que hay varios adulterios. Los homicidios, estamos viendo ahorita el curso, los homicidios son varios. Cuando aquí dice todas las detracciones, quiere decir que no solo es una, hay varias detracciones. ¿Y a qué se refiere la palabra detracción? En primer lugar, esa palabra significa difamación. Yo fui a buscar ahí lo que significa la palabra difamación. ¿Y sabe qué significa? Maldecir a los otros, maldecir a las personas. Y eso me recuerda un poco a lo que estamos viendo del tema de los homicidios. Como cuando hablamos mal del hermano, estamos matando su reputación. Estamos cometiendo homicidio, por eso tiene que ver con eso. ¿Qué otra cosa significa detracciones? Significa murmuración. Y mire, ¿por qué el pueblo de Israel no pudo entrar a la tierra de Canaán? Por sus murmuraciones constantes, sus quejas constantes. Esto significa hablar mal, maldecir. Y eso tiene que ver con todas las otras que hemos estado viendo, porque se recuerdan que desde la malicia, que es la primera que aparece de estas 5, ahí se empiezan a gestar los malos pensamientos. Pero dice el Señor Jesucristo que de dentro del corazón salen esas cosas. ¿Y por dónde cree usted que salen? Por nuestra boca, en primer lugar. Porque hay cosas que también son con nuestras acciones, pero en su mayoría salen por la boca. Entonces, cuando habla de las detracciones, mis hermanos, es cuando nosotros, en lugar de hablar en la voluntad de Dios, hablar bendición, porque eso es lo que Dios quiere que nosotros hablemos, bendición, nos dedicamos a murmurar, a quejarnos, principalmente de las autoridades espirituales y naturales, y de los otros hermanos también, ¿verdad? De los otros hermanos. Hablábamos ahí el viernes en uno de los cursos, especialmente cuando vemos que tal vez nosotros ya tenemos una posición, ¿verdad? Y se puede dar en el trabajo, se puede dar también en la iglesia una posición, y vemos que hay alguien que empieza a subir, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que pasa? Se empieza a formar esto en nuestro corazón, esa malicia, pero eso después nos lleva a hablar mal de la persona para descalificar lo que está haciendo. Y mire, ese es un síntoma bien rápido en el que usted puede ver qué espíritu hay en la persona. Porque cuando usted oye a una persona descalificando lo que hace la otra, ahí hay envidia,
ahí hay malicia. Ahí. Por eso es que les digo que todo esto va de la mano, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, para que nosotros podamos heredar el reino de Dios, entiéndase, pasando por tener ese deseo, esa hambre de la leche espiritual no adulterada, y podamos tener acceso al reino de Dios, a una vida de justicia, de paz y de gozo que solo el Espíritu Santo nos puede dar, necesitamos desechar. Entendiendo que esa palabra desechar quiere decir quitar de nosotros, quiere decir alejar de nosotros, quiere decir renunciar totalmente a estas 5 cosas. Por supuesto, no va a ser de la noche a la mañana, mi hermano, de que usted empieza a renunciar y ya mañana ya se liberó. No, este es un proceso de transformación. Es que recuérdense que nosotros estamos en un proceso de transformación del carácter diabólico que hay en nuestro corazón hacia el carácter de Cristo Jesús, que es el que deseamos alcanzar. Pero lo bueno, mis hermanos, y las buenas noticias es que no estamos solos en esto. Cristo Jesús nos dejó 3 recursos, y usted los conoce, 3 recursos poderosos para que nosotros podamos ser liberados. Pero a veces ni sabemos usar esos recursos. Y solo para que tengamos una base, y usted lo anote ahí en su cuaderno, vamos a leer 3 citas para que veamos los recursos. Primera cita, Hebreos 9:14. Gracias, Jesús. ¿Cuánto le dan gracias al Señor Jesucristo? Porque Él es bueno y no nos deja solos. Mire lo que dice Hebreos 9:14. Primer recurso que Dios nos da. Poderoso recurso, mis hermanos. Dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué? Vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. O sea, cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestro corazón, mis hermanos, limpiará nuestra conciencia. La sangre preciosa de Cristo Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que activar esa sangre en nosotros, clamar constantemente esa sangre en nosotros, para que venga y limpie nuestra conciencia de toda esa envidia, de toda esa malicia, de toda esa hipocresía, de todo el engaño y de todas las detracciones que hay en nuestro corazón. La sangre de Cristo es poderosa. ¿Qué otra cosa? Salmo 19, versículo 7. Ese ya se lo sabe usted, pero para que lo lea, porque si yo solo se lo digo, no lo apunta usted ahí. Dice Salmo 19, 7: la ley de Jehová es perfecta, la palabra de Dios es perfecta. ¿Y qué hace? Convierte, transforma, renueva el alma. Amén. Y dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Pero la ley de Jehová, las aguas de su palabra, las aguas de su nombre, convierten nuestra alma, cambian todo eso sucio, inmundo que hay en nuestro corazón, por la voluntad de Dios, por su ley perfecta. Y por último, los del diplomado lo acabamos de ver, Hechos 1:8. Son versículos que tenemos que tenerlos en la mente, en la memoria, mis hermanos. Este sí me lo sé, pero lo vamos a leer. Hechos 1:8. Señor Jesucristo, antes de irse de esta tierra, les dice a los discípulos: pero recibiréis poder. Para hacer milagros, decíamos, ¿verdad? No, oiga, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo,
Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor nos dijo que Él iba a enviar ese poder cuando el Espíritu Santo viniera sobre nosotros, ¿sí? Una cosa es que el Espíritu Santo esté en nosotros y otra cosa que esté sobre nosotros. Cuando viene ese bautismo en el Espíritu Santo, viene a darnos ese poder. ¿Pero poder para qué? Para ser testigos, ya entendiendo nosotros, mis hermanos, que esa palabra testigo significa ser un mártir, ser alguien que está dispuesto a morir en la cruz de Jesús. Por supuesto, no una cruz natural, en la cruz, ese camino de la cruz, ese camino que Jesús nos vino a enseñar para morir a nosotros mismos y que Cristo viva en nosotros su vida y ya no seamos nosotros los que vivamos nuestra vida. Entonces Dios nos dio esos 3 recursos, mis hermanos, y hay muchos recursos más, pero principalmente estos 3 recursos. Y sabe una cosa, el pueblo de Israel tuvo esos 3 recursos durante toda su jornada en el desierto, pero no aprendieron a usar esos recursos. Con esto termino. El pueblo de Israel llevaba la sangre del cordero, la roca los seguía con las aguas y llevaban una columna de fuego. Ese poder del que Cristo habla, un poder santificador, un poder perfeccionador, pero no lo supieron utilizar. Y sabe una cosa, corremos nosotros el peligro de caer en lo mismo. Por eso es que es importante regresar a estos fundamentos, para que los recordemos y se avive en nosotros, sabiendo que Dios es el que produce en nosotros el querer y el hacer. Y vamos a leer un último versículo, Filipenses capítulo 2. En el contexto de lo que hemos hablado, en lo que yo llego, Filipenses capítulo 2, versículo 12. Oiga lo que dice aquí el apóstol Pablo. Dice: por tanto, amados míos, nos está hablando a nosotros, como siempre habéis obedecido. Espero que estemos así, ¿verdad? No como en mi presencia solamente, no solo al ojo del jefe, ¿verdad? El pastor, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense en crecer para salvación, sabiendo que primero tenemos que ir a desechar todo eso que a Dios no le agrada y que todavía tenemos. Amén. Pongámonos en pie y vamos a orar, vamos a pedirle al Señor el poder de su sangre, el poder de su palabra y el poder del fuego del Espíritu Santo para que venga. Cierre sus ojos un momento y vamos a ministrar un momento. Padre, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra penetra, Señor, a lo más profundo de nuestro ser. Yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que esta palabra penetra, Señor, en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar, partiendo, Señor, lo más profundo, entrando a lo más profundo de nuestro corazón y haciéndonos, Señor, ver la condición de nuestro corazón, para que nosotros, Señor, podamos hacer ese trabajo espiritual que tú nos has llamado a hacer, Padre Santo, de desechar, de renunciar, de quitar de nuestro corazón todas estas 5 cosas que hemos hablado esta mañana, Padre Santo.
Sabemos que todo eso no te agrada a ti, Padre, y aún nosotros estamos capturados, Señor. Estamos atrapados, Señor, todavía con estas 5 cosas, Padre. Pero necesitamos, Señor, y clamamos esta mañana, Señor, Padre nuestro. Clamamos esos 3 recursos, esos 3 elementos poderosos que tú nos has dado, Señor, para que nosotros podamos crecer en salvación, para que nosotros podamos recorrer nuestra jornada en esta tierra, pero que nuestra jornada sea prosperada, Señor, y podamos llegar al final del camino, Señor, ser más que vencedores y estar un día en tu presencia, Padre Santo, viéndote cara a cara, sabiendo, Señor, que solo con un corazón limpio te vamos a poder ver y que sin santidad nadie te va a ver, Señor. Padre, ayúdanos, Padre. Clamamos la sangre de Cristo Jesús. Clamamos la sangre de Cristo Jesús sobre cada uno de los que estamos aquí, sobre cada uno de los que estamos aquí y sobre nuestras familias. Padre, que esa sangre preciosa venga a limpiar, Señor, nuestro corazón, nuestras conciencias, Señor, como dice tu palabra, que venga a limpiar todo nuestro ser, Padre celestial, porque lo necesitamos. Padre, solos no podemos, pero con tu poder, con tu presencia, todo es posible, Padre. Clamamos también, Señor, el poder de tu nombre, el poder de las aguas de tu nombre, el poder de las aguas de tu palabra, Señor, obrando en nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener hambre y sed de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que estemos saturándonos constantemente de tu palabra, Padre, para que podamos, Señor, también ser liberados y ser perfeccionados, Señor, transformados con el poder de tu palabra. Y clamamos, Señor, el fuego del Espíritu Santo, el fuego santificador del Espíritu Santo. Este es el momento, mi hermano. Si tú no has recibido el bautismo en Espíritu Santo y fuego, este es el momento para que lo pidas. Aquí está Jesús. Él es el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego. Jesús es el que nos bautiza en Espíritu Santo y fuego, porque está escrito, Juan el Bautista lo dijo: el que viene detrás de mí, Él los bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Padre Santo, Padre nuestro, clamamos el poder santificador del Espíritu Santo, que venga a hacer esa obra en nosotros. Pídelo, pídelo. Si no lo tienes, pídelo. Este es el momento. El Señor es el más interesado, mis hermanos, en que nosotros tengamos el bautismo en el Espíritu Santo y fuego. Rabba Sharabakara Basira. Rabba Karabas.